Cordial saludo, tutor y compañeros. Pertenecemos al grupo 23. Mi nombre es Natalia Espina Guerrero. La primera indicación era hacer una escala del pH. En ella yo hice un cuadrito que muestra el valor del pH y el nivel de acidez. Del 0 al 2 es muy ácido, del 3 al 6 ácido, el 7 vendría siendo neutro, de 8 a 10 alcalino y de 11 a 14 muy alcalino. La segunda indicación era preparar el indicador de repollo morado. Este lo preparé pues cortándolo en finas cositas y lo puse en agua hervida. Como miran allí, pues el extracto. De allí tenía que medir el pH de ciertas sustancias, como las son el limón, el café, la gaseosa, el vinagre, la leche, el agua dispuesta con 3 días de anticipación, la leche de magnesia y la saliva. Y allí me decía que pues determinara el pH de cada sustancia. Entonces, del limón me dio muy ácido, del café me dio medio alcalino, la gaseosa me dio muy ácida, el vinagre me dio un nivel de acidez muy ácido, la leche me dio alcalina, el agua me dio ligeramente alcalino y la leche de magnesia neutro, la saliva muy alcalino. Y allí me indicaba que respondiera a ciertas preguntas. La primera vendría siendo indica la importancia del pH del suelo en los procesos biológicos de la planta. Y pues el pH en el suelo es muy importante en la salud de la planta, ya que al medir el pH en el suelo nos ayuda a saber si tenemos los suficientes nutrientes, la permeabilidad del suelo está bien y sobre todo poder saber qué tipos de plantas podemos cultivar. La segunda pregunta vendría siendo, ¿por qué es importante medir el pH de las frutas y verduras? Y pues siempre que vamos a comprar nosotros una fruta o una verdura en un supermercado o en un brewer, miramos que esté fresca y pues sana nutricionalmente, ¿cierto? Entonces al medir el pH de las frutas y las verduras determinamos si están frescas y este nos permite saber la conservación de la fruta, si la fruta está bien conservada. La tercera pregunta es por qué es importante medir el pH de los suelos. Y pues medir el pH en los suelos es muy importante, ya que nos permite asegurar un crecimiento óptimo y un buen rendimiento en las plantas y cultivos. Este nos permite saber si tenemos nutrientes disponibles para que las plantas puedan absorber. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, compañera, yo tengo una duda, una pregunta sobre cuál o qué pH es el ideal en el agua. Ok. En general, estos requieren que el pH esté por debajo de 6.5 a 7.5 en función de la densidad del agua y no se exceda los valores de 8 a 9. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Ah, listo, compañera, muchas gracias, entendido. Vale, entonces le doy el paso a mi compañero Robinson. Bueno, cordial saludo, yo soy Robinson. A mí me tocó el tema de carbohidratos que consiste en 4 preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un azúcar reductora? Azúcar reductora son carbohidratos con un grupo carbonilo libre que les confiere pues, reactivos químicos, incluyendo la fructosa, glucosa, galactosa y lactosa. A diferencia de los azúcares no reductores, pueden participar en reacciones de reducción y oxidación, lo que los vuelve importante a nivel biológico e industrial. La segunda pregunta consistía en realizar una tabla con los siguientes reactivos. Y adicional a eso, la descripción, tipo de carbohidrato, identificación. Y yo pues agregué unas imágenes para pues, identificar qué color dan. El primer reactivo es mulch. Es una prueba utilizada para detectar carbohidratos en general, tanto reductores como no reductores. Tipo de carbohidrato, monosacario, disacario reductor y no reductores, y polisacario. Identificación, pues esto nos muestra una coloración púrpura, lo que indica la presencia de estos compuestos, ahí como lo muestra en la imagen. La segunda muestra es Benedict, es una solución alcalina con sales de cobre 2
que detecta pues carbohidratos como glucosa, fructosa y lactosa. Tipo de carbohidrato, reductor, monosacario, glucosa, fructosa y galactosa. Y disacario, lactosa y maltosa. Se produce, esto nos produce del color rojo anaranjado, dióxido de cobre 1, y la intensidad en el color es proporcional a la concentración. Así como nos muestra en la imagen, que da un color bien oscuro. Tenemos la tercera, que es la Barfoed. Es una solución hacia acetato de cobre 2 que se usa específicamente para identificar monosacáridos como glucosa y fructosa. Tipo de carbohidrato es monosacario reductor. Esto nos muestra una precipitación de color roja ladrillo de óxido de cobre 1. La reducción, esta reacción no ocurre con disacario o polisacario. Tenemos la Seligman-Knopf. Esta se utiliza específicamente para identificar cotesazo como la fructosa. El carbohidrato es monosacario cotesosa. Esto nos produce pues, un color rojo, cereza o violeta, así como lo pueden ver ahí clarito. Se ve claro el color. Y por último tenemos el Lugol. Es una solución que contiene yodo y yoduro de potasio y se emplea para detectar la presencia de polisacáridos como el almidón. Tipo de carbohidrato, como mencioné ahorita, polisacario. Esta se produce un color oscuro y al aumentarle pues temperatura vuelve a una coloración transparente y ya cuando se deja reposar y vuelve a enfriarse, vuelve otra vez a su color oscuro, o así como lo muestra en la imagen. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué otras pruebas se pueden emplear en un laboratorio para identificar pues, los carbohidratos en una muestra? Tenemos la prueba de Fenelin, que esta detecta azúcar reductora, forma una precipitación roja ladrillada al reducir pues, el reactivo de cobre. Y como otra tenemos la Toyens, se basa pues, en la oxidación de los aldehídos de los azúcares reductores. Ambas pruebas fundamentan pues, el reactivo del grupo carbonilo libre de los azúcares reductores. Y como última pregunta, tenemos la cuarta. ¿Qué importancia tienen los carbohidratos en las células de las plantas? Bueno, los carbohidratos como complementan una función clave en las células de vegetal, porque son las principales fuentes de energía generada por la fotosíntesis. Algunos como la celulosa y hemocelulosa son principal compuesto de la pared celular y otorgan rigidez en la planta. Otros como la sacarosa y el almidón se almacenan como reservorios energéticos. Ciertos carbohidratos actúan como moléculas señalizadoras y otro es los polisacáridos y los polisacáridos dan pues una pared protectora a las células. Bueno, compañeros, esto sería todo. ¿Alguno tiene una pregunta? Sí, compañero, yo tengo una pregunta. Mi pregunta Sí. es, ¿qué es importante realizar la prueba con los reactivos que identifican los carbohidratos? Bueno, es importante porque con este reactivo se puede identificar los tipos de carbohidratos, si es monosacario, disacario o polisacario. También se realizan para detectar pues, la composición y estructura de los diferentes carbohidratos presentes pues, en una muestra. Esto es importante para entender las propiedades y funciones de un carbohidrato en un sistema biológico. ¿Sí le quedó claro, compañera? Sí, compañero, muchas gracias. Bueno, entonces le doy el paso a mi compañera Lina. Cordial saludo, compañeros. El tema que a mí me tocó son las proteínas, junto a mi otro compañero, y yo voy a responder la pregunta 2 y alusivo a la 3 también. En el póster intento mostrar el experimento que hice.
que fue del huevo. La segunda pregunta decía, ¿cómo se utiliza la prueba de Helle para reconocer las propiedades químicas de precipitación de las proteínas? Entonces, lo que respondía alusivo al experimento, esta prueba se utiliza para identificar las propiedades químicas y de precipitación de las proteínas. Está basada en la capacidad que tienen las proteínas para obtener precipitados insolubles cuando se mezcla con ciertos reactivos. El procedimiento consiste en disolver la proteína en una solución salina. Lo que yo usé fue el alcohol junto con el huevo. Y se agrega la solución de Helle, que es un compuesto de ácido tricloroacético al 10%. Aquí precipitamos y observamos hasta que se forme grumos. Este es el indicador que tenemos a una precipitación insoluble, la cual cuando se mezcló el huevo junto con el alcohol se formaron unos grumos. No sé si pueden observar ahí la foto, pero esa fue la reacción que obtuve. ¿Cómo se produce la desnaturalización de la clara de huevo? Se produce por varios factores como el calor, el pH ácido, la precipitación o la presencia de sustancias químicas. Un ejemplo es cocinar la clara de huevo. El calor desnaturaliza proteínas y se forma una masa sólida y blanca. Esto fue el experimento que hice solo con el huevo, si pueden observar en la primera imagen. Se refleja cambios como en su color y textura, pasa de transparente a gelatinosa y blanca. Esto se debe al cambio de la estructura de sus proteínas. Compañeros, ¿alguno tiene una pregunta? Hola, Selene, sí. Quisiera saber cómo podemos saber que una sustancia desconocida es una proteína. Podemos saber por medio del reactivo de Biure, ya que detecta cualquier sustancia que contenga proteínas. Las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, que unen entre sí en largas cadenas. Bueno, por medio de la reacción de Biure, que es lo que traté en estas dos preguntas, podemos saber qué es una proteína. Ok, Selene, muchas gracias. Buenas noches. El tema que me correspondió fue también igual de mi compañera Selene, proteínas, y entonces empezaré por el punto 1, que pedía hacer un cuadro con los principales reactivos. Entre esos tenemos lo que es la prueba de coloración, donde el principal componente es la prueba o la reacción de Biure, el cual es una solución en sulfato de cobre en un medio alcalino. Cuando se aplica este reactivo, se forma la muestra se torna de color violeta, lo que nos indica que hay la presencia de estas proteínas. Los aminoácidos que se detectan son péptidos de más de 2 aminoácidos y proteínas. La reacción santoproteica también es un procedimiento establecido para hallar proteínas. Eso se compone de tres pasos principales, el cual empezamos con la aplicación de ácido nítrico concentrado, el cual es utilizado para hallar tirosina y triptófano. El segundo, la aplicación de la aplicación de calor. La muestra debe calentarse y al calentarse se torna un poco turbia, y eso pues nos indicaría
nos llevaría al tercer paso, que es la aplicación de un alcalí neutralizador, el cual se utiliza para acentuar el color. Y básicamente, después de estos tres procesos, si la sustancia se torna amarilla o naranja, nos daría el indicador de que hay presencia de estas proteínas. Los aminoácidos que se detectan son aminoácidos de grupos aromáticos como la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Empleada para detectar estas proteínas y pues se compone o básicamente también detecta lo que es la tirosina. Consiste en la aplicación de un nitrato de mercurio y si la sustancia se torna roja o rojo amarillenta o roja naranja, entonces es el indicador de que hemos hallado tirosina, que es el principal componente que detecta. Bueno, este punto 2 ya lo tocó mi compañera Selene, entonces paso a lo que es la prueba de Heller, que básicamente esta prueba se toma una muestra biológica, si hay proteínas se crea un precipitado de color blanco o turbio y al formarse este precipitado nos indicaría que hay presencia de estas proteínas. Tenemos la otra pregunta. ¿Cómo se manifiesta la desnaturalización de la clara de huevo? Igualmente mi compañera Selene tocó este punto. Paso a esta pregunta. ¿Una proteína coagulada podría dar la reacción de Biuret? No, negativo, no la podría dar porque cuando se empieza la desnaturalización se pierde la consistencia de la clara de huevo. Entonces se rompen los enlaces peptídicos y esto afecta la capacidad de que se forme un color violeta que es el indicativo principal de la prueba de Biuret. Y rematamos como la pregunta, ¿cómo podemos saber si una sustancia desconocida es una proteína? Tenemos varios métodos, entre ellos la espectrometría de masas, que es una técnica que reconoce y mide miles de proteínas en especies microbianas. La cromatografía, que es una técnica para separar, analizar y purificar mezclas en soluciones. Las pruebas bioquímicas como la Biuret y la Heller, y finalmente análisis de secuencia donde las proteínas desconocidas se comparan con las secuencias de proteínas conocidas para así dar una indicación de lo que podría contener esas proteínas. Aquí llega el fin de mi presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, compañero. Sino que es que en tu exposición tú mencionaste algo sobre una reacción santoproteica, entonces quería preguntarte cuál es la utilidad de esa reacción santoproteica. Bueno, Marce, principalmente es útil para encontrar proteínas que son desconocidas y para identificar también proteínas y aminoácidos. Entonces, básicamente es su principal utilidad. Si Bueno, no hay más compañero, gracias. preguntas, bueno, si no hay más preguntas, le doy el paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes, noches. Mi nombre es Lina. Yo les voy a presentar el tema de los lípidos, que fue el que me corresponde. En la parte que a mí me corresponde era hacer una breve investigación sobre un procedimiento en laboratorio que es saponificación. Según lo que investigué, decía que la saponificación es básicamente un proceso de hidrólisis alcalino, donde los lípidos se obtienen mediante los ácidos grasos y el glicerol de algunas sustancias. Algo que miraba en un documento que decía era que este proceso permite que las grasas o los aceites se puedan transformar en jabones, que es lo que nosotros utilizamos en casa, jabones para lavar la ropa o para lavar la loza. También decía que ese tipo de transformación consta de una reacción química, que pues es la saponificación, que es una reacción muy común.
Y para llevar a cabo este proceso de saponificación se deben llevar a cabo 4 pasos, que primero es llevar, pues, en un tubo de ensayo la sustancia, agregar una sustancia de 2 mililitros, puede ser de aceite de oliva, con 2 mililitros de NaOH a una sustancia que debe estar al 20%. Luego decía que se debía agitar pues constantemente la solución hasta que esa se disolviera y colocar en baño María durante 20 minutos o máximo 30 hasta que la sustancia ya se vea disuelta. Y después había que observar cómo pues el NaOH reacciona con los lípidos y allí pues podíamos observar cómo se formaban las sales de sólido, donde se pues podían evidenciar los ácidos grasos y el glicerol. Y el último paso era que se debía enfriar la mezcla a temperatura ambiente. Y ya pues para llegar a la parte de la extracción de los lípidos, había que pues la misma mezcla que habíamos hecho, llevarla previamente pues a un embudo de separación y allí se debía agregar un éter etílico. Este éter etílico había que pasarlo al embudo de separación junto con la mezcla y ahí se debía hacer como una especie de removición durante unos minutos para que se pueda separar. Y pues ya pasados esos minutos, en la parte superior del embudo se puede observar el éter etílico, que es básicamente como un solvente para separarlo. Y ya también en la presentación, bueno, en la parte de la actividad me preguntaban que es un reactivo de Sudán 3 y que cuál es su función. El reactivo de Sudán 3, se usa básicamente para teñir los lípidos que se vean presentes en alguna sustancia o alguna mezcla que uno haga. En este caso, en este experimento que se hizo, se utilizó el reactivo Sudán 3 y lo que se hizo fue agregarlo con el éter etílico y con el aceite de oliva, y allí cuando se dejó pasar por un tiempo la reacción, había que poner a vaporizar el éter etílico para que los lípidos saponificados pues se evaporaran y se pudieran observar. Y lo que hace el reactivo Sudán 3 es que es como una especie de, podemos decirle así, como alguna tinta, que si había presencia de lípidos se iban a empezar a teñir y a quedar de un rojo intenso. Entonces eso es lo que hace el reactivo Sudán 3, demostrarnos cuando hay presencia de lípidos en una sustancia, y si hay presencia, entonces vamos a ver los lípidos allí constantes, teñidos de un rojo intenso. Entonces, básicamente eso era lo de el experimento, tener presente cómo se utiliza el reactivo Sudán 3 y cuál es y qué es en sí una saponificación. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, compañera, es que tú mencionaste sobre la extracción de los lípidos saponificados y pues, ¿por qué para la extracción de los lípidos saponificados es importante agregar el éter etílico? Para la extracción de los lípidos saponificados es importante siempre agregar un solvente y que sea un solvente orgánico. Entonces, en este caso, el solvente orgánico que se utilizó fue el éter etílico. Y ese éter etílico pues se debe vaporizar para que la solución tenga más éxito y, como les dije, pues se pueda evidenciar de mejor, o sea, como de mejor vista donde están presentes los lípidos. No sé si haya quedado claro. Ah, ok. Sí, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención.